Lo que vamos a ver hoy dos clases en una, eh, para minimizar un pequeño retraso que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es la continuación del tema anterior. La clase anterior de química vimos óxidos básicos, o también llamados óxidos metálicos, ¿ok? Eran los que estaban formados por la unión de un oxígeno con un metal. Y ese metal podía ser un metal alcalino, alcalino terre o un metal de transición, cualquiera de los tres grupos. En ese caso, íbamos a tener que la fórmula iba a ser simplemente la unión del metal más el oxígeno, y ya eso me iba a dar un óxido básico o un óxido metálico. En el caso de un óxido ácido, es todo exactamente igual, con la diferencia de que en lugar de tener un metal como elemento que se une con el oxígeno, vamos a tener un no metal. Esa es la única diferencia que tenemos. Entonces, en lugar de tener elementos de la tabla periódica que están en el grupo 1A, 2A o en cualquiera del grupo B, vamos a tener elementos que están ubicados en los grupos del 3 al 7A. Es decir, todos los que están ubicados en el lado derecho de la tabla periódica, exceptuando la última columna de los gases nobles, porque ellos no se unen con ningún elemento que no sea ellos mismos, ¿ok? En este caso, estos compuestos también van a ser binarios, es decir, solamente están formados por por dos átomos, perdón, o mejor dicho, por dos tipos de átomos, que uno va a ser el oxígeno, el otro va a ser el no metal, y ya, no va a tener ningún otro tipo de añadido, no va a estar formado por tres átomos distintos, solamente por ellos dos, ¿ok? ¿Y cómo los vamos a formular? Exactamente igual que en el caso anterior. En el caso anterior, vamos a esperar que cargue, que no ha cargado. Está súper pesada la computadora hoy. Ya cargó. Ok, en el caso anterior íbamos a tener, o más bien lo que vamos a hacer en este caso es exactamente lo mismo que en el caso anterior. En ese caso teníamos que se iba a formular de esta manera. Tenemos un no metal acá, ok, que se une con un metal, con un oxígeno, perdón, en el otro lado. Y la formulación se va a referir simplemente a hacer un intercambio entre los estados de oxidación, no las cargas, ¿ok? Recuerden, es un intercambio entre los estados de oxidación. El estado de oxidación del no metal, en el caso de un compuesto binario como un óxido ácido, siempre va a ser positivo. En el caso de los no metales, ellos, dependiendo del compuesto que estén formando, pueden tener estados de oxidación positivos o negativos. Usualmente los estados de oxidación dentro de los no metales son negativos, porque los no metales son más electronegativos que otros elementos. Mientras más hacia la derecha nos movemos en la tabla periódica, más electronegativo es un elemento, ¿ok? Entonces los no metales, al estar todos del lado derecho, suelen ser bien electronegativos. Sin embargo, dentro de un compuesto, el elemento que está a la izquierda va a ser menos electronegativo que el de la derecha. Por eso lo vamos a poner como positivo, ¿ok? Porque en este caso es el oxígeno el que va a arrastrar los electrones hacia él y se los va a quitar en cierta forma al no metal, independientemente de cuál sea el no metal. Si el no metal está justo al lado de él, como el nitrógeno, no pasa nada. Igual vamos a tener una forma en la cual los electrones se van un poquito a mover hacia el oxígeno y se lo vamos a quitar un poquito al nitrógeno. Y por eso el elemento que vaya a la izquierda, aunque sea no metal, igual va a ser con estado de oxidación positivo. Y el oxígeno siempre, fíjense, siempre va a tener un estado de oxidación de -2. Absolutamente siempre, ¿ok? En este caso de compuestos. Entonces, la formulación va a ser simplemente invertir esos estados de oxidación. El que tiene el oxígeno, que es -2, se lo ponemos al no metal. Y el que tenga el no metal, se lo vamos a colocar al oxígeno. ¿Ok? Eso es todo. Luego podemos simplificarlo o no simplificarlo. Es exactamente igual que en el caso anterior de los óxidos básicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la unión de nitrógeno con oxígeno. Fíjense que el nitrógeno tiene un +3 y el oxígeno tiene un +2. Entonces ese +3 o ese 3 se lo vamos a colocar sin el positivo al oxígeno. ¿Ok? Acá. Y el 2 del oxígeno sin carga se lo vamos a colocar al nitrógeno. ¿Ok? Nos va a quedar N2
o 3. ¿Cómo es el nombre de estos compuestos? Exactamente igual que en el caso de los óxidos ácidos, básicos, perdón. Acá no va a haber cambio entre óxido ácido y óxido básico respecto al nombre. Se llama de la misma forma, prefijo más óxido de más prefijo más el nombre del no metal. Si ya teníamos, por ejemplo, dióxido de hierro, acá vamos a tener dióxido de titanio o dióxido de titanio, no, perdón, dióxido de nitrógeno o de carbono, cosas así. Lo único que va a cambiar es el nombre del no metal. Entonces, en nuestro ejemplo de ahorita, en el cual teníamos nitrógeno y oxígeno, vamos a nombrarlo según IUPAC. Entonces sería, como tenemos 3 átomos de oxígeno, vamos a llamarlo tri, que es el prefijo de 3, trióxido de dinitrógeno. Dinitrógeno porque tenemos 2 átomos de nitrógeno por acá. Entonces lo vamos a llamar dinitrógeno, ¿ok? Y al final tenemos el nombre trióxido de dinitrógeno. En el caso del segundo ejemplo que tenemos acá, tenemos carbono con más 2, oxígeno menos 2. ¿Ok? El carbono puede tener estados de oxidación, en este caso de más 2 o de más 4. Van a tener ahorita una tablita con los principales estados de oxidación para que se guíen. La tablita simplemente la copian en su cuaderno y luego la van revisando para cada ejercicio. ¿Ok? Si yo no les doy los estados de oxidación, claro. Poco a poco, mientras practican y hacen más ejercicios, se van aprendiendo esos valores. Entonces, en este caso, como tenemos un 2 positivo en el carbono y un 2 negativo en el oxígeno, vamos a hacer el intercambio. Este para acá y este para acá. Me va a quedar C2O2. Como es el mismo número, lo simplificamos, dividimos ambos entre 2 y me queda CO. Eso lo vamos a llamar según IUPAC. Recuerden que el prefijo mono, que significa uno y se usa para un solo átomo, solamente se utiliza cuando estamos hablando del oxígeno. Cuando no estamos hablando del oxígeno, no vamos a utilizar la palabra, el prefijo mono. ¿Ok? Simplemente lo omitimos. Entonces allí tenemos monóxido de carbono, ¿ok? Que es uno de los compuestos de los óxidos ácidos más comunes que hay. Ahora, en el caso de los óxidos ácidos, ellos también tienen otro nombre, ¿ok? Y se los voy a escribir acá. Entonces los óxidos ácidos los podemos llamar también anhídridos o oxácidos, ¿ok? Anhídridos es un nombre común y de hecho estoy seguro de que alguna vez han escuchado la palabra anhídrido carbónico, ¿ok? El anhídrido carbónico es simplemente anhídrido de carbono, pero con el sufijo, prefijo, perdón, ico, carbono más ico, de una nomenclatura stock, ¿ok? Que es otra tercera nomenclatura. Entonces, en el caso del anhídrido carbónico sería lo mismo, monóxido de carbono, ¿ok? Ahora, acá tenemos la tablita que les había comentado. Aquí me voy. Vamos a tener una tablita que puede ser bastante larga, de hecho, vamos a verla completa. Entonces tenemos, yo voy a borrar esto de acá. Bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el carbono, el silicio y el germanio tienen en general dos estados de oxidación, 1 más 2 y 1 más 4. En el caso del nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, vamos a tener también dos estados de oxidación, 1 más 3 y 1 más 5, o 3 y 5. Recuerden que van a ser positivos porque estamos en un óxido ácido, ¿ok? En el caso del selenio y el azufre vamos a tener 3 estados de oxidación, más 2, más 4 y más 6. Y en el caso del cloro, bromo e yodo, vamos a tener 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, todos positivos. Y esto es importante porque vamos a tener un cambio respecto a la nomenclatura tradicional. Recordemos la nomenclatura tradicional en el caso de los óxidos ácidos, perdón, los óxidos básicos. Teníamos que los metales solamente pueden tener 2 estados de oxidación o a lo máximo 3. Muy pocos casos iban a tener 3, pero todos o casi todos iban a tener solamente 2. Y le íbamos a poner el sufijo, perdón, oso, cuando usáramos el menor estado de oxidación
y el sufijo ico cuando usáramos el mayor estado de oxidación, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer en este caso es que para los no metales, como hay más estados de oxidación, vamos a tener más sufijos. Si estamos hablando de un elemento con dos estados de oxidación, como el carbono, silicio y germanio, vamos a tener que para el menor el sufijo es oso y para el mayor es ico. Por ejemplo, y además lo otro va a llamar igual, óxido de, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, podríamos tener anhídrido carbónico, anhídrido carbonoso, ¿ok? O silícico o germánico. Silícico es un nombre un poco raro, o silizoso, o germánico, germanoso, ¿ok? En el caso de uno que tenga 3, si utilizamos el menor estado de oxidación, lo vamos a llamar hipoelemento oso. Y no vamos a utilizar la palabra óxido, vamos a utilizar la palabra anhídrido, ¿ok? Esa es la diferencia. Mientras que los óxidos básicos se llamaban, por ejemplo, óxido férrico u óxido ferroso, acá no se va a llamar óxido, sino anhídrido. Por eso les anoté ahorita el otro nombre, anhídrido, ¿ok? Que se está haciendo referencia a que el elemento que se une al oxígeno es un no metal. Entonces, si tenemos un elemento como el azufre o el selenio, que tiene 3 estados de oxidación, si estamos presentando el menor estado de oxidación de los 3, lo vamos a llamar hipo. Por ejemplo, anhídrido hiposelenoso, ¿ok? O anhídrido hiposulfuroso. Si estamos trabajando con el segundo estado de oxidación o el del medio, simplemente vamos a utilizar la terminación oso. Por ejemplo, anhídrido sulfuroso o anhídrido selenioso. En el caso del último estado de oxidación, el más grande, el tercero, lo vamos a llamar ico, como anhídrido sulfúrico o anhídrido selénico. Ahora, si estamos hablando de un elemento con 4 estados de oxidación, ¿cómo lo vamos a realizar? Por ejemplo, cloro, bromo e yodo. En el caso del más pequeño, se va a llamar también hipo. Hipo, elemento, oso. Por ejemplo, anhídrido hipocloroso, o anhídrido hipobromoso, o anhídrido hipoyodoso. ¿Ok? Si estamos con el segundo más pequeño, lo vamos a llamar oso. Anhídrido cloroso, anhídrido bromoso o anhídrido iodoso. Y en el caso del segundo intermedio, es decir, el que está de tercero, va a ser ico, anhídrido clórico, anhídrido brómico. El último lo vamos a llamar elemento ico. Por ejemplo, anhídrido perclórico, anhídrido perbrómico, anhídrido periódico, ¿ok? Entonces, esa es la principal diferencia, que nos vamos a referir a los elementos según su estado de oxidación y vamos a tener además una mayor cantidad de sufijos. Entonces, vamos a completar este cuadrito acá, ¿ok? Vamos a poner. Vamos a hacer todos los ejemplos acá. Puedo escribir acá directamente. Anotar. Texto. No se va a ver bien. Ya vamos a escribir acá. Vamos a hacerlo en este caso con el primero, con el carbono. ¿Ok? El carbono que tiene estados de oxidación más 2 más 4. ¿Ok? Entonces sería. Vamos a tener anhídrido carbonoso cuando tenemos el menor estado de oxidación y anhídrido carbónico cuando tenemos el mayor y menor. ¿Ok? En el caso de los que tengan 3, como el nitrógeno o el fósforo, vamos con el fósforo. El fósforo sería más 3 y más 5. ¿Ok? Igual, sería, por ejemplo, anhídrido fosforoso para el menor
y anhídrido fosfórico para el mayor. Cuando tenga 3, ¿quién tiene 3 acá? Por ejemplo, 3 tiene el azufre. Entonces el azufre que tiene más 1, más 3 y más 5, lo vamos a colocar como anhídrido sulfuroso, perdón, hiposulfuroso para el menor, anhídrido sulfuroso para el del medio, intermedio, y anhídrido sulfúrico para el mayor. ¿Ok? Y en el caso del último, como el cloro, que el cloro tiene más 1, más 3, más 5 y más 7. 5 estados de oxidación no hay hasta 4. ¿Okay? Así que no se preocupen que no van a tener que pensar en un quinto sufijo. Solamente hasta allí llegamos. Y entonces acá sería, por ejemplo, anhídrido hipocloroso menor, luego anhídrido cloroso segundo, anhídrido clórico tercero y anhídrido perclórico mayor. ¿Ok? Estos serían los 4 posibles nombres que pueda tener un óxido ácido formado con el cloro o un anhídrido. Entonces, en general, la fórmula para nomenclatura tradicional de un anhídrido es anhídrido más no metal más sufijo. ¿Ok? Y acá le podemos poner un prefijo si lo necesita. Porque si se dan cuenta, no siempre va a llevar un prefijo. Hipo es el prefijo que va a llevar solamente cuando tengamos 2, 3 o 4 estados. Y la terminación siempre va a estar. ¿Ok? Ico, poso, independientemente de cuántos tenga. ¿Ok? Entonces, ahora, lo segundo que vamos a ver ya son los hidruros metálicos. ¿Qué es un hidruro metálico? Es lo mismo que un óxido metálico, pero en lugar de oxígeno vamos a tener hidrógeno. ¿Ok? Entonces los hidruros metálicos van a estar formados a partir de, en lugar de tomar oxígeno, vamos a tener un hidrógeno en su lugar. Usualmente son utilizados en muchos compuestos, sin embargo no muchos los conocemos, o sea, no son tan famosos, a diferencia de los óxidos. Sin embargo, sí se utilizan, por ejemplo, para elaborar baterías, porque los hidruros no metálicos, o sea, los moleculares, suelen ser ácidos, suelen ser compuestos ácidos fuertes, que se utilizan para formar baterías, en ese caso para almacenar hidrógeno, porque como les digo, tienen hidrógeno, la palabra hidruro. Otros sirven para absorber agua, para desengrasar, para formar tintes. Tienen una enorme variedad de funciones que no son muy conocidas además. O sea, la gente sabe que existen las cosas, pero no sabe para qué se usan. Entonces, acá tenemos un hidruro metálico. Va a estar formado por un metal más el oxígeno. Así, súper sencillo. ¿Cómo va a ser la formulación? Igual que en el caso de todos los óxidos, simplemente hacemos un intercambio entre la carga del metal, el estado de oxidación del metal y el estado de oxidación del hidrógeno. Ahora, muy importante, es que en los hidruros, el hidrógeno va a tomar estado de oxidación igual a menos 1. Es el único valor que puede tomar, no puede tomar ningún otro, siempre va a ser menos 1. Por lo tanto, dentro de los hidruros metálicos, como siempre vamos a intercambiar los estados de oxidación, el metal siempre va a llevar valor de 1. No importa cuál sea el elemento que haya acá. Como el hidrógeno solo toma valor de 1, el metal solo va a tomar valores de 1. Y el hidrógeno va a tener el número que corresponda al estado de oxidación del metal. Si es un metal del grupo 1, entonces va a ser hidrógeno 1. Por ejemplo, si tuviésemos un hidruro que se está formando con potasio más hidrógeno, ¿ok? Esto es más 1. Como el potasio es un elemento alcalino, solamente tiene estado de oxidación más 1, ¿cierto? Entonces esto me va a formar KH, perdón. El 1 de acá lo pasamos acá, el 1 de allá lo pasamos acá. Son 1, 1, me queda hidruro de potasio, ¿ok? Si estamos hablando de elementos de la segunda columna, o sea, alcalinotérreos,
es igual CaH, pero el 1 del hidrógeno va para el calcio y el 2 del calcio va para el hidrógeno. Entonces sería CaH2 o hidruro de calcio, ¿okay? Dihidruro de calcio. ¿Okay? Si es del grupo 3, si es de los metales de transición, o sea, del grupo B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7B, hierro, titanio, vanadio, cobre, oro, cualquiera de esos, sabemos que va a tener más 2 o más 3 como estado de oxidación, pero simplemente hacemos el intercambio. Y es el hidrógeno el que va a recibir el número porque el calcio siempre va a tener, el metal siempre va a tener valor de 1, que es el valor del hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a nombrar? Exactamente igual que los óxidos básicos, no que los ácidos, que los básicos. Va a ser el prefijo, solamente se va a utilizar mono para la palabra hidruro. Así como solamente utilizábamos la palabra mono para el óxido, monóxido de carbono, monóxido de hierro, acá solo vamos a utilizar la palabra mono para el hidruro. Monohidruro de calcio, bueno, no, monohidruro de sodio, monohidruro de potasio, monohidruro de litio, de esa manera, ¿ok? De metal. Al metal le podemos colocar el prefijo solamente si lo requiere. Si no lo requiere, o sea, si tiene uno, no le colocamos el prefijo. Pero, como yo les dije, todos los metales siempre van a llevar 1, porque el hidrógeno vale 1. Entonces nunca le vamos a colocar ningún prefijo al metal. Entonces, en el caso de los que tenemos aquí, es ¿cuántos hidrógenos hay? 1. Por lo tanto, es monohidruro de potasio. Monohidruro de potasio. Acá sería el prefijo para dos átomos, sería di, luego la palabra hidruro, de y el nombre del metal, dihidruro de calcio. ¿Ok? Acá tenemos otros ejemplos. Tenemos el monohidruro de litio, tenemos un solo átomo de hidrógeno y uno solo de litio, como siempre. Y acá tenemos 3 átomos de hidrógeno, sería trihidruro de hierro. En el caso de los hidruros es súper sencillo saber el estado de oxidación del elemento. ¿Por qué? Porque es el número que tenga el hidrógeno. Si el hidrógeno tiene 3, el elemento está trabajando con estado de oxidación 3. Si el hidrógeno tiene 2, el elemento está trabajando con estado de oxidación 2. Si tiene 1, el elemento tiene estado de oxidación 1. Este numerito que lleva el hidrógeno siempre va a ser el estado de oxidación del metal. ¿Ok? Sin embargo, en el caso de los hidruros no metálicos o hidruros moleculares, vamos a tener unos ligeros cambios. ¿Ok? Por ejemplo, un hidruro molecular o no metálico es un compuesto que se forma exactamente igual que un hidruro metálico, es decir, hidrógeno más algo, pero ese algo va a ser un no metal. Puede ser nitrógeno, silicio, carbono. El silicio es un metaloide, aquí podemos utilizar metaloides. Arsénico, antimonio también son metaloides, pero como son metaloides no son metales, o son no metales, por eso los podemos utilizar. Los hidruros no metálicos o moleculares se van a clasificar en dos tipos: hidruros especiales y ácidos hidrácidos. Los ácidos hidrácidos son un tipo de ácido como el ácido sulfúrico o sulfuroso, o hidruro de azufre, que es un contaminante, un ácido muy fuerte, y otro montón de ácidos binarios, o sea, está formado hidrógeno más un no metal, pero es un ácido, ¿ok? Y los ácidos hidrácidos solamente existen cuando se mezclan con agua. Cuando se encuentran en forma de gas, forman un hidruro de otro tipo. Cuando se encuentran en forma de sólido, igual. Pero cuando se mezclan con agua, se convierten en ácidos y son bastante peligrosos, tóxicos, venenosos, lo que se nos ocurra, ¿ok? Entonces, los hidruros especiales, que son los que vamos a ver hoy, no vamos a ver los hidrácidos, van a estar formados por estos grupos únicamente: 3A, 4A y 5A. Y en el 3A va a tener al boro, en el 4A al carbono y al silicio, y en el 5A al nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Solamente tenemos 7 elementos que podemos utilizar para los hidruros especiales. Los otros se forman a partir de los otros no metales y son ácidos hidrácidos, ¿ok? Con propiedades muy distintas. En el caso del nombre,
Y en el caso de la formulación es exactamente igual. Tomamos el no metal con el hidrógeno, intercambiamos las cargas y listo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí sí vamos a tener una pequeña diferencia. Vamos a ubicarnos en el caso de la tabla periódica. ¿Dónde está el hidrógeno? Es el primer elemento de la tabla periódica. Cuando formamos un hidruro con metales, el hidrógeno va a ser más electronegativo que los demás. Cuando formamos un hidruro con no metales, el hidrógeno va a ser menos electronegativo que los demás. ¿Por qué? Por esta simple razón. Tenemos tablita periódica. ¿Sí? Esta es la tableta periódica. Acá está el hidrógeno. Es el primer elemento. ¿Dónde van a estar ubicados los no metales? Acá. ¿Quién es más electronegativo? Estos señores. ¿Ok? Entonces, en el caso de un no metal o de un hidruro no metálico, un hidruro molecular, el hidrógeno no va a ser el elemento más electronegativo, va a ser el más electropositivo. Entonces el hidrógeno va a tomar valor de +1 y el no metal va a tener carga negativa. ¿Ok? Y extrañamente, el no metal va a ir a la izquierda y el hidrógeno va a ir a la derecha, aunque el hidrógeno no sea el más electronegativo. Bien, eso es por convención, se va a escribir de esta manera. ¿Ok? Entonces, esa es la única diferencia. Se van a nombrar igual hidruro de el elemento, no metal. Por ejemplo, acá tenemos el boro con hidrógeno. Esto es un hidruro especial porque dijimos que se iban a formar con 7 elementos, uno de ellos siendo el boro del grupo 3A. Entonces, hidrógeno más 1, boro más 3. Hacemos el intercambio, el 3 del boro, menos 3, perdón, se lo ponemos al hidrógeno y el boro queda con 1. Eso se llama trihidruro de boro, igual que en el caso anterior. En el caso de este que tenemos acá, esto va a ser la unión de hidrógeno con carbono. Carbono se va a unir, me va a pasar el 4 de estado de oxidación, se lo va a dar al carbono y me va a formar H4C, o sea, tetrahidruro de carbono. Sin embargo, si nos damos cuenta, para los hidruros especiales, ellos usualmente tienen unas propiedades especiales y por eso se llaman así, o sea, tienen unas propiedades químicas muy distintas a los de cualquier otro compuesto. Entonces muchos de ellos van a tener nombres distintos. Los podemos nombrar según IUPAC, no vamos a perder el tiempo nombrándolos según tradicional, pero se nombran igual que lo hicimos en el caso de los óxidos ácidos, ¿ok? Con per-oso, per-eico, oso, ico o hiposo, ¿ok? Exactamente igual. Pero los hidruros especiales van a tener unos nombres especiales. Por ejemplo, el trihidruro de bromo, de boro, se llama borano. El CH4 o tetrahidruro de carbono, nadie lo llama tetrahidruro de carbono, se llama metano. Y es uno de los primeros elementos o compuestos de la química orgánica. En el caso del tetrahidruro de silicio se va a llamar silano. En el trihidruro de nitrógeno lo vamos a llamar amoníaco. O si tenemos este en lugar de NH3, si tenemos NH4, esto se llama amonio, no amoníaco, ¿ya? Y también es un nombre común aunque sea tetrahidruro de nitrógeno. Y por ejemplo el pH3 se va a llamar fosfina, es un compuesto bastante tóxico, se usaba en las guerras como arma química. Ok chicos, entonces, esos son los 3 compuestos nuevos que estamos viendo. Se los di juntos porque si se dan cuenta el nombre es igual para todos, las propiedades igual, lo que cambia es oxígeno o hidrógeno. Entonces esto lo van a tener para que lo copien y de tarea van a tener una actividad en la plataforma, no va a ser ficha para ese tema, es una actividad en la plataforma que la pueden entregar hasta el próximo lunes, ¿ok? A medianoche, la pueden hacer hasta medianoche. Entonces, ¿tienen preguntas? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Algo así? No, profe. ¿Nadie? Ya, bien, entonces les tomo la asistencia los 4 que están. Y bueno, nos vemos chicos. La tarea que van a tener de biología es la última ficha que les queda.
Afortunadamente la última. Ya no tienen más. Ok, la de organografía vegetal, como le dije a Claudia y a Madeley, Estrella, que estaban ahorita. Estrella, no Claudia. Ok. Igual, todos se entregas el próximo lunes a la medianoche. Ok, chicos, cuídense, chaito. Buen provecho, feliz tarde.